que suba hacia ti, recíbelo. Bendiciones, bienvenidos a un nuevo capítulo del libro de Génesis. Que el Señor los bendiga mucho y pues vamos a inmediatamente a empezar nuestra lectura del día de hoy. Génesis capítulo 18, pero no sin antes recordar un poco lo que hemos estado viendo en el anterior capítulo. Recordemos que hemos hablado sobre la circuncisión. El Señor le dijo a Abraham que la señal del pacto iba a ser precisamente la circuncisión. Y esta circuncisión es algo que representa lo que nosotros tenemos que vivir en este tiempo, es decir, la circuncisión verdadera, la que se hace en el corazón, sacar la carnalidad de nuestro corazón. Bien, entonces, ahora sí, nos vamos con la Biblia, el capítulo 18. Dice que después de todo esto, ¿no? Después le apareció Jehová a Abraham, por supuesto, en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Es como que Abraham mira a estos 3 hombres y reconoce, de alguna manera, reconoce que estos 3 hombres vienen de parte de Dios. Y vamos a ver más adelante que de estos 3 varones hay uno en especial. Pero no me voy a adelantar. Vamos a continuar. ¿Qué dice en el verso 2? Dice, en el verso 3. Y dijo Abraham, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Bueno, aquí hay algo muy interesante que hace Abraham. No solamente que se postra delante de ellos, sino que dice, voy a traer agua para que laven sus pies, recuéstense debajo de este árbol, ¿no? A la sombrita. Y dice, voy a traer un bocado de pan y sustentad vuestro cuerpo. No dice vuestro cuerpo. Vamos a volver a leer. Esto está en el verso 5. Dice, sustentad vuestro corazón. Entonces lo que Abraham iba a traer para estos hombres iba a sustentar su corazón, pues es más que todo como una muestra de aprecio, una muestra de amor, acoger, ¿verdad? Acoger, sustenten vuestro corazón. Pues Abraham reconoció que estos hombres venían de parte de Dios. Vamos a decir, pues eran como ángeles, ¿no? Y realmente los ángeles no es que necesiten comer para sustentar su cuerpo, ¿verdad? Pero sí lo que al Señor le agrada es la hospitalidad, el aprecio, el amor. Que cuando nosotros vayamos a dar de comer a alguien, no sea simplemente porque tengo que hacerlo, ¿no? Porque así dice la Biblia, ni modo. No, sino que realmente sustentemos el corazón de las personas, ¿no? Y por supuesto, eso es lo que le agrada al Señor. Continuemos. En el verso 6 dice que entonces Abraham se fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo.
Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Qué diligencia de Abraham, ¿no? Hace todo corriendo, ese momento, ese rato, ¿no? No deja para más tarde. A Sara inmediatamente le dice, agarra flor de harina, ¿no? Flor de harina es como que la harina fina, ¿no? Harina muy fina. La mejor harina, pues, ¿no? Entonces, también va a su criado y le dice, prepara ese becerro. Y el criado inmediatamente, pues, empieza a prepararlo, ¿no? Al becerro. Y además que toma mantequilla y leche. Y pues está ahí reunido con estos 3 varones comiendo. Y por supuesto seguramente estaban conversando. Ya vamos a ver de qué estaban conversando. Dice en el verso 9, y le dijeron, estos 3 varones le dijeron a Abraham, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Para este momento, ¿cuántos años tenía Sara? Ah, sí, 90 años. 90 años, pues ya pasó la menopausia incluso, pues hace, pues desde como que 40 años que ya no podía tener hijos, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Entonces, este ángel, este varón, le dice, ciertamente volveré a ti. Cada vez que dice la palabra, de cierto volveré, está diciendo, ciertísimamente volveré a ti, y según el tiempo de la vida, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo de la vida? Como 9 meses, ¿no? 9 meses. Según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y se rió pues Sara entre sí, y decía, ay, después de que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Es que como que a Sara le parecía hasta gracioso, ¿no? Imaginen a una ancianita de 90 años. ¿Sí? Más o menos, así como que de 90 años y que le digan, vas a tener un hijo. O sea, es realmente algo impresionante de creer, ¿no? Entonces Sara se rió entre sí, como que para ella sola, ¿no? Y decía, después de que he envejecido, ¿acaso tendré deleite? Y también mi esposo es ya tan viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Aquí en el verso 13 ya dice, Jehová dijo a Abraham. Estos 3 varones, que eran, como hemos dicho, como ángeles, hablaban, y la palabra que salía, al menos de uno de ellos, pues era la palabra de Jehová, era la palabra de Dios, ¿sí? Del Creador. Entonces le dice el verso 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Acaso hay para Dios alguna cosa difícil? Y el Señor le pregunta a usted, amado hermano, hermana, ¿habrá para Dios alguna cosa difícil? Pues todo lo que está en su voluntad, amados hermanos, para el Señor no es nada difícil. Pero hay algo muy importante, que es necesario conocer a Dios para entender qué es lo que Dios quiere.
No es simplemente el hecho de pedirle, Dios, haz esto, Dios, haz esto otro, yo sé que para ti todo es posible. No, tenemos que preguntarle antes al Señor, Señor, ¿qué quieres tú de mí? Porque incluso un niño, cuando le pide algo a su papá, no siempre se le va a dar. Y si se le va a dar, pues se le va a dar en el tiempo que sea apropiado. Imagínese, un niño de 5 años le dice, papá, cómprame una moto, cómprame un auto, o quiero manejar yo el auto, ¿no? No, lo siento, tal vez cuando seas grande, ¿verdad? Entonces, muchas veces la respuesta del Señor no es no, pero sí es un todavía. Pero lo que sí tenemos que entender es qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Entender, así como el niño debería entender, o sea, debería tratar de entender por qué su padre no le va a dar determinada cosa a tan temprana edad. ¿Sí me dejo entender? Entonces, así nosotros también debemos como que buscar del Señor y conocer al Señor, para que también el Espíritu de Dios nos guíe a pedir las cosas como conviene, las cosas que convienen, las cosas que nos lleven a su reino, no cosas que nos aparten de su reino, ¿no? De pronto alguien que diga, ay Señor, yo quiero casarme con tal persona, pero si tal persona ni siquiera es cristiana o cristiano, ¿verdad? El Espíritu Santo nos va a guiar a orar según lo que conviene. ¿Ven? Pero bien, ¿acaso hay algo difícil para Dios? Y dice el verso 14, continúa diciendo, al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que sí te has reído. Ahí vemos, ¿no? A una Sara temerosa, como que, ay no Señor, no, yo no me he reído, yo sí te creo, pero sí se había reído. Entonces, pues muchas veces nosotros también queremos ser fuertes en la fe, creerle a Dios, pero a veces nos damos cuenta que nuestra fe todavía está más pequeña de lo que pensábamos, ¿no? Pues ahí debemos humillarnos delante del Señor y decirle, Señor, ayuda a mi fe, quiero conocerte más. Entonces, bueno, ahí Sara también vemos que de a poco va creciendo en la fe. El verso 16 dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Bueno, si bien aquí en el verso 18 está diciendo, en el verso 17 dice, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra? Está preguntando eso, ¿no? Se está preguntando, pero el punto principal en esta porción bíblica es esta. En el verso 19 dice el Señor, porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él.
¿Qué es lo que había hablado Dios acerca de Abraham? Es que en Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Que Abraham iba a tener mucha descendencia a través de la promesa. La descendencia de Abraham es según la fe, pues Abraham es el padre de la fe. Y todos los que son descendientes de Abraham, es decir, los que son familia de Abraham, pues ejercen la fe como nos enseña Abraham. En otras palabras, si usted, hermano, hermana, le cree a Dios y le obedece por haberle creído a Dios, entonces usted es descendiente de Abraham por medio de esa fe. Porque Abraham le creyó a Dios e hizo lo que Dios le mandó y le fue contado por justicia. Y dice en este verso 19 que los que son descendientes de Abraham también caminarían en justicia y juicio. Los que son verdaderos descendientes de Abraham caminan en rectitud. En rectitud saben discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Lamentablemente, hay algunos maestros o predicadores, no sé qué decirles, que dicen, Dios te mira como si fueras justo, aunque tú no seas justo. ¿Sí? Si usted escucha eso de algún predicador, sepa que está desviado, porque la verdadera descendencia de Abraham camina en justicia, es decir, en rectitud. Y vamos a ver algo que dice el apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, verso 7, dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que hace justicia es justo como Cristo es justo. Entonces, amados hermanos, si alguien o alguna doctrina, alguna denominación, no sé, le dice, no importa que tú no seas justo, Dios igual te va a mirar como si fueras justo, no es correcto. El Señor transforma verdaderamente. El Señor nos rectifica. Eso significa que el Señor nos justifica, es que nos hace justos. Y bueno, a ver, voy a tocar un poquito de este tema de la justificación. Justificar significa rectificar, hacer recto. Que una persona llegue a ser recta, verdaderamente. Se va a acordar de la función, ¿no es cierto que hay, conocemos los programas de computadora Office, y hay una función que se llama justificar, ¿verdad? ¿Qué hace esa función? Hace que el texto se rectifique, se haga recto, ¿verdad? Todo rectito. Eso significa justificar. Pero en este tiempo, pues, tratan de buscarle los 3 pies al gato para continuar pecando y que piensen que están en el camino correcto. No, nunca vas a poder caminar en rectitud. No, vas a seguir en pecado. Cuidado con esa doctrina, amados hermanos. Recordemos siempre lo que nos dice el apóstol Juan. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Y en el verso 10 también dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo.
todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Verdad? Entonces, todo aquel que no hace justicia, no es de Dios. Y aquel que no ama a su hermano, no es de Dios. Y como hemos visto en Génesis, aquí en el capítulo 18 en el que estamos, pues en el verso 19, porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio. Es decir, que sepan discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, si usted es descendiente de Abraham, pues está viviendo, pudiendo discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, y viviendo haciendo justicia. ¿Sí? Bien, continuamos entonces con el verso 20, dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Bueno, ahí estaba estos tres varones, estaban hablando con Abraham, y le dice, pues vamos a ver si realmente el pecado de Sodoma ha llegado al extremo. Si realmente, o sea, como que el pecado, ese dolor que causa el pecado, sube como clamor a la presencia de Dios. Porque sabe que el pecado está manifestando falta de amor. Todo lo que sea falta de amor lleva al pecado. Y todo aquel que aprende lo que es el verdadero amor, se aleja del pecado. De tal manera que los mandamientos de Dios, ¿sí?, nos está diciendo que tenemos que manifestar un amor sincero. Voy a poner un ejemplo. Uno de los mandamientos del Señor dice, no robarás. Porque el que roba no está amando a su prójimo. No cometerás adulterio, porque el que adultera no está amando a su prójimo. No dirás falso testimonio, porque el que da falso testimonio no está amando a su prójimo. Pero cuando el Señor Jesús nos enseña a amar verdaderamente a nuestro prójimo, se da cuenta que, lo voy a decir así, automáticamente empezamos a obedecer los mandamientos de Dios. Por eso es que nosotros no obedecemos los mandamientos de Dios como seguir reglas simplemente, ¿no? Como obedecer la letra, no. Sino que es el Señor Jesús que nos enseña a amar, y a través de ese verdadero amor obedecemos todos los mandamientos de Dios. Principalmente aprendemos a amar a Dios. Porque el que ama verdaderamente a Dios no va a usar su nombre en vano. El que ama verdaderamente a Dios no tendrá imágenes, ¿verdad? No hará idolatría, ¿verdad? Entonces, ya entendemos ahora cómo es que no requerimos obedecer la ley como quien obedece un simple conjunto de reglas, sino que obedecemos la ley como fruto, como resultado de aprender el amor que viene de Dios. ¿Ven? Entonces, estos pecados de Sodoma y Gomorra estaban llegando al colmo, y hemos visto, ¿verdad?, que cuando en un lugar el pecado llega al colmo, entonces Dios lo destruye. Así como pasó en la tierra de Canaán, como pasó con los amorreos, ¿verdad? Cuando llegó el pecado de los amorreos al colmo, entonces ahí es que el Señor trajo a los israelitas, y los israelitas mataron a los amorreos y a los cananeos, y etcétera, ¿no? Y lo mismo estamos viendo aquí con Sodoma y Gomorra, ¿sí?
Entonces continuemos. Dice el verso 22, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Bueno, dice que se apartaron los varones y fueron hacia Sodoma, pero se quedó Abraham con Jehová. Bueno, no sé qué les parece esto a ustedes, hermanos. Aquí yo tengo, ¿no? En el fondo, aquí tengo 3 varones. Como que 2 de ellos se fueron y uno de ellos era el Señor. Era Dios. Era, era Jehová. Bueno, o como quieran decirle, ¿no? A veces Yahvé, yo soy el que soy, Jehová. Lo cierto, hermanos, es que el nombre de Dios, como dice Juan capítulo 17, es revelado a los discípulos verdaderos. Bueno, pero ese es otro tema. Entonces, uno de ellos era el Señor. Era el Señor. Y habla con Abraham. Y Abraham le dice, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Bueno, aquí es donde Abraham empieza a interceder, porque Abraham sabe que Lot está viviendo en Sodoma, ¿verdad? Y es como que con un temor reverente empieza a hablar con el Señor y le dice, Señor, ¿tú matarías al justo con el impío? Dice, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltaran de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallaran ahí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Bueno, ahí vemos como que Abraham yendo de a poco, ¿no? 50 y si hay 50, y si hay 45, y si hay 40, así como que con temor, ¿no? Y continúa Abraham diciéndole en el verso 30, no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallaran ahí 30. Y el Señor respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. El Señor dijo, no la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. Y el Señor dijo, no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Pienso que Abraham estaba así como que, ay Señor, vas a destruir
Pero ¿y si hay justos? Pero ¿sabe qué, hermano? Hermana, el Señor es justo. No va a destruir al justo con el impío. No va a tratar de la misma manera al justo como trata al impío. ¿Verdad? Hay una gran diferencia. Entonces, también en este tiempo, amados hermanos, si en nuestro corazón hay el verdadero anhelo de obedecer a Dios, el anhelo de seguir su camino, de seguir su rectitud, entonces va a tener salvación. Pero aquellos que no quieren obedecer la palabra de Dios, que siguen viviendo según las cosas de este mundo, haciendo su propia voluntad, siguiendo deseos terrenales, aunque se hagan llamar cristianos incluso, si no caminan conforme a la palabra del Señor, no son justos, son impíos. Ya habíamos visto, ¿verdad?, lo que significa la palabra impío. La palabra impío es lo contrario de piadoso. ¿Sí? La palabra piedad significa vivir sumiso a la voluntad de Cristo. Entonces los impíos no obedecen la voluntad de Cristo. Aunque vayan a una congregación, aunque se llamen cristianos o lo que quieran llamarse, si no obedecen las palabras de Cristo, son impíos. Por tanto, hermanos, tenemos ahí un camino que seguir, tenemos la senda de Cristo, las palabras del Señor, y manifestar que realmente somos descendientes de Abraham, caminando en justicia, en rectitud. ¿Amén? Bien, amados hermanos, pues hemos concluido el capítulo 18 del libro de Génesis. Los esperamos en el próximo capítulo. Que el Señor los bendiga.